Imaginen vivir en una granja tranquila, rodeado de campos abiertos y animales que, aunque te dan compañía, no llenan ese hueco de tu corazón. Y, de pronto, un día aparece un repartidor de pienso que parece normal, como cualquiera, salvo por un detalle muy peculiar que no era común ni normal, y que cambiará todo lo que creías. Si te quedas hasta el final de esta historia, descubrirás cómo aquel hombre, con ese rasgo tan enigmático, me conquistó por completo. Te prometo que esta historia te mantendrá pegado a cada palabra, porque nunca sabes cuándo el amor puede irrumpir en los rincones más inesperados. Mi nombre es Santiago, tengo 29 años, y hace 5 heredé una pequeña granja familiar. La tarea de cuidar vacas y gallinas, de cultivar algunos campos de maíz y hortalizas, es tan absorbente como reconfortante. Me levanto con los primeros rayos del sol, escuchando el canto de los gallos, y me acuesto cuando ya la noche se adueña del campo, con el corazón fatigado de tanto labor pero en paz. Al menos, eso creía. Porque, si soy sincero, la soledad de la vida rural a veces pesa. Desde que mis padres fallecieron en un accidente años atrás, he estado prácticamente solo, con la ayuda esporádica de algunos jornaleros. Aunque me gusta la tranquilidad, en el fondo anhelaba un compañero, algo más que la compañía de animales y la bulla del tractor. Aún así, siempre pensaba que no era el escenario ideal para encontrar el amor. Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia, y en el pueblo, la mayoría se conocía de toda la vida, con su mentalidad algo cerrada respecto a las personas como yo, que buscan un amor de su mismo género. En mi granja, no podía producir todo lo necesario. Cada semana, necesitaba pienso especial para las gallinas y alimento balanceado para el ganado. Ese suministro lo compraba una cooperativa en un pueblo vecino, y ellos solían enviar un repartidor con un camión pequeño a dejar los sacos. Hasta hace poco, esa tarea la hacía un hombre ya mayor, del que me hice amigo, pero se jubiló. Entonces, la cooperativa contrató a otro repartidor para ocuparse de mi ruta. Me avisaron que llegaría un nuevo empleado la siguiente semana, y no le di mucha importancia, sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Era un lunes por la mañana, el sol ya brillaba a media altura, y me hallaba en el cobertizo revisando las herramientas. De pronto, escuché un motor distinto al de mi viejo tractor. Me asomé y vi un camión de la cooperativa avanzar por el camino de tierra polvoriento que bordeaba la finca. Al detenerse frente a la casa, bajó de la cabina el nuevo repartidor. Alto, de cabello castaño, no tan mayor, tal vez rondando la treintena. Tenía una sonrisa relajada, un tono de piel bronceada por el sol y un aire tranquilo. Me presenté, extendiendo la mano. Tú debes de ser Marcos, así me habían dicho que se llamaba. Él me devolvió el gesto con una firmeza cálida. Encantado, soy Marcos, traigo el pienso, ¿dónde lo descargo?, me preguntó de forma directa y amable. Algo en su mirada, en su forma de moverse y el timbre de su voz, me despertó una pequeña sacudida interior que no supe etiquetar. Quizás solo era la novedad de tener a alguien más en la granja después de tanto tiempo de rutinas. Mientras lo ayudaba a descargar los sacos, noté un rasgo en el que resultaba bastante inusual, algo que no voy a revelar directamente pero que, a simple vista, no era nada normal. Y no me refiero a un tatuaje extraño o a una forma peculiar de peinarse. Era algo más profundo, algo que uno no encuentra en la mayoría de las personas. Esa particularidad me dejó sorprendido en silencio. Aquello me inquietó, pero al mismo tiempo me fascinó. Me costaba apartar la mirada. Por cortesía no lo mencioné, pero en mi mente la curiosidad crecía. Cuando terminamos, me dio la factura y se despidió sin mucha demora. Hasta la próxima semana, dijo, con un ademán sencillo. Me quedé mirando el polvo que el camión levantaba al partir, sintiendo un cosquilleo confuso y una serie de preguntas. ¿Qué era esa cosa que me prendía tanto? Los días siguientes seguí mi faena habitual, mas cada vez que pensaba en la próxima entrega de pienso, mi corazón se aceleraba un poco. ¿Era la simple emoción de recibir provisiones? Claro que no. Lo que me agitaba era la perspectiva de volver a ver a Marcos y, de algún modo, descifrar esa cualidad extraña que lo distinguía. La siguiente semana llegó y, puntualmente, el camión surcó el camino otra vez. Yo ya lo esperaba junto al granero, fingiendo que revisaba la lista de insumos. Marcos aparcó con habilidad, bajó y me saludó con mayor confianza que la vez anterior. ¿Todo bien? Le devolví el saludo con un gesto de cabeza, incapaz de ocultar mi alegría. Descargamos los sacos y, esta vez, charlamos un poco más.
Me contó que provenía de otra región, que solía viajar bastante y que la cooperativa lo contrató fijo, esperando establecerse. Se me hacía difícil no mirar ese algo tan poco común en Marcos, y en su presencia todo se me antojaba más luminoso. Cada vez que me hablaba, su voz transmitía calma, y cuando se reía, yo sentía una calidez inusual en el pecho. Empezamos a compartir breves charlas de la vida en el campo, de lo duro que resulta levantarse al alba, de anécdotas de su anterior trabajo. Con cautela, evitaba preguntar abiertamente por aquello que me intrigaba, ese rasgo misterioso, pues no quería sonar invasivo ni mostrar la fascinación que me generaba. Pero cada entrega se volvía más larga, pues yo le ofrecía un refresco, alguna galleta, y conversábamos sin prisas. Se estaba gestando una complicidad que no comprendía pero que me hacía sentir menos solo. Un sábado por la mañana, se avecinaba una tormenta en el horizonte, y yo temía que Marcos no pudiera llegar con el pienso. Sin embargo, fiel a su empeño, llegó con el camión renqueando. Descargamos bajo un cielo encapotado, y justo cuando terminamos, cayeron las primeras gotas. Invité a Marcos a refugiarse en la casa, me preocupaba que siguiera conduciendo con esa lluvia intensa. Él aceptó de buena gana. Mientras fuera la lluvia se desataba con furia, nos sentamos en la cocina, con una taza de café cada uno. Fue la primera vez que tuvimos tanto tiempo para charlar sin mirar el reloj. Me contó un poco de su familia, de cómo lo impulsaron a buscar horizontes. Yo le revelé detalles de mi vida tras la muerte de mis padres y el peso de la responsabilidad de la granja. Fue una conversación íntima, salpicada de silencios donde nos mirábamos con curiosidad. En un momento, se levantó para observar la lluvia por la ventana, y se acercó a mí para mostrarme algo en su teléfono, unas fotos de sus viajes. Al hacerlo, su brazo rozó el mío, y sentí ese cosquilleo de nuevo. Noté cómo su atributo especial se hacía más evidente en la penumbra de la cocina. Sostuve la respiración. Él me miró un segundo, y yo experimenté un escalofrío que me nubló la razón. Era posible que empezara a sentir algo más por él, o era mera impresión causada por su singularidad. El tintineo de la lluvia en el tejado frenó mi impulso de acercarme más. Me quedé en mutismo, sin saber cómo proceder. Sabía que la gente de la cooperativa, y hasta los vecinos del pueblo, se asombrarían si se enteraban de que me sentía atraído por un repartidor. Pero el verdadero obstáculo era mi propia timidez ante lo desconocido. Preferí contenerme, al menos esa vez. Conforme se acercaba al final de la jornada, la lluvia no amainaba. El camión de Marcos presentó un fallo en la batería, no arrancaba. Vaya, justo hoy, exclamó con frustración, intentando en vano encender el motor. Al no tener un taller cercano, le sugerí quedarse en la granja hasta la mañana siguiente, cuando llamaríamos a un mecánico del pueblo vecino. Inicialmente dudó, pero la tempestad era tan fuerte que no había opción sensata. Así, pasamos la tarde intentando arreglar en vano el camión. Llegó la noche, y la lluvia mantenía su golpe. Le ofrecí la habitación de huéspedes, me dijo que no quería molestar, pero insistí, asegurándole que era lo mejor. Fue la primera vez que se quedaba a dormir, y noté mi nerviosismo, y si algo pasa y no sé manejarlo, me repetía. Para cenar, preparé un guiso casero, y Marcos, agradecido, me ayudó a poner la mesa. Durante la comida, la conversación fluyó hacia terrenos personales. Le conté de mi soledad, de lo difícil que es ser uno mismo en un ámbito rural, sin entender plenamente mis preferencias sexuales. Él me escuchó con seriedad, y sus ojos me transmitieron una especie de empatía sincera. No es fácil en ningún lugar, comentó, pero supongo que aquí se vuelve más duro por el que dirán. Al calor de esa charla, la chispa que venía creciendo se hizo palpable, en sus palabras de aliento, en su modo de inclinarse un poco más cerca, en cómo su cualidad única se volvía fascinante a mis ojos. Cuando la tormenta exterior y la penumbra en la cocina parecían sincronizadas con la tensión en la atmósfera, dejamos los platos a un lado, y me armé de coraje para decirle, oye, hay algo en ti que no es común. Y no sé cómo preguntártelo. No solté la frase exacta, pero él comprendió la alusión. Sus mejillas se colorearon un poco, y tras un suspiro, musitó, lo sé, la gente a veces reacciona raro, ¿te incomoda? Preguntó. Yo negué con la cabeza, explicando que más que incomodar, me sorprendía. Lo noté aliviado, y me sonrió con ternura. Ahí sentí un latido eufórico, Dios, creo que lo que siento va más allá, me dije a mí mismo. Después de la cena, dimos un paseo corto por la casa.
No teníamos otra distracción, ya que la lluvia no cesaba y el alumbrado exterior era escaso. Terminamos sentados en el sofá de la sala, con una lámpara de mesa iluminando nuestras caras. Conversar se volvió fácil como respirar, saltando de un tema a otro, música, anécdotas de la infancia, sueños de futuro. En un momento de silencio, Marcos me miró fijamente y se atrevió a decir, gracias por no juzgarme por, ya sabes, mi rasgo diferente. Le dije que, al contrario, me fascinaba y me parecía algo precioso. Nuestras miradas se cruzaron, y un deseo más fuerte que la lógica me impulsó a acercarme. Fue un roce tímido de labios al principio, un beso que me supo a valentía y dulzura. El latido en mi pecho me confirmaba que había cruzado un límite, estaba besando a un hombre que había conocido como repartidor, y me embargaba una paz eufórica. Su boca respondió con igual anhelo. Fue un momento íntimo, corto, pero que encendió un fuego interno. Al separarnos, contemplé su expresión, una mezcla de sorpresa y felicidad. No esperaba que, musitó, y yo asentí, confesando, tampoco yo. Pero me alegro de habérmelo permitido. Nos abrazamos con cautela, temerosos de precipitarnos. Sin embargo, la noche sirvió para que, en la calidez de la sala, nos sinceráramos. Él me dijo que solía reprimir sus afectos por temor a que la gente se centrara en su característica distinta. Yo le conté de mi larga soledad, del miedo de ser rechazado en un pueblo cerrado. Entre risas y lágrimas, concluimos que no queríamos seguir ocultando la auténtica ilusión que nos movía. Tras esa velada, lo acompañé a la habitación de huéspedes, donde nos dimos un último beso de buenas noches. Fue la primera vez que sentí un cosquilleo tan profundo que la palabra, amor, asomó en mi mente. Me dormí con la esperanza de que, al amanecer, él no se arrepintiera y siguiera a mi lado. Cuando el día siguiente se iluminó, la lluvia había cesado. Un mecánico del pueblo vecino vino a arreglar el camión de Marcos. Mientras esperábamos, conversamos sobre el futuro inmediato. Él debía volver a su ruta, tenía más clientes a los que repartir pienso. Yo me quedaba en mi granja. ¿Podría forjarse algo estable en esas condiciones? Sin haberlo planeado, nos damos cuenta de que una relación a distancia, entre un repartidor itinerante y un granjero, no era cosa sencilla. Mas no se nos ocurrió rendirnos. Volveré cada semana como siempre a traerte el pienso, y si podemos, te visitaré algún día libre, prometió Marcos, cogiéndome la mano con un arrojo que me conmovió. Y yo también iré a verte al otro pueblo, me encantaría descubrir dónde vives, respondí con ánimo renovado. Nos reímos, sabiendo que las críticas del entorno rural podrían ser duras, pero decidimos afrontarlas. No pasó mucho hasta que mi tío, que me ayudaba en la granja a veces, vio a Marcos un poco demasiado afectuoso conmigo. ¿Qué ocurre entre tú y ese repartidor?, me espetó un día con una ceja en alto. Balbuceé alguna excusa, mas mi tío sospechó. Y en el pueblo, cuando me veían con Marcos compartiendo un refresco después de descargar, empezaron las murmuraciones. ¿Por qué tanto tiempo conversando? No es raro un repartidor con algo tan inusual. Sin embargo, me mantuve firme, sin ceder a la presión. Aún así, cada reunión con Marcos era un rayo de felicidad en medio de la rutina. Sus visitas dejaron de ser meramente laborales. Traía pienso y, de paso, se quedaba una hora más para compartir un café y un beso furtivo. Y yo me hacía cada vez más consciente de su encanto y de la especialidad de ese rasgo que me había atrapado sin remedio. Un par de meses transcurrieron en esa dinámica, hasta que una tormenta de chismes estalló. Uno de los clientes de la cooperativa, en otro poblado, comenzó a esparcir rumores sobre las preferencias del repartidor y esa curiosa característica suya. Poco a poco, la cooperativa se enteró y, siendo una empresa conservadora, cuestionaron a Marcos. ¿Hay algo de cierto en todo esto? Podrías perjudicar la imagen con tus asuntos personales. Marcos se angustió. Me contó, con la voz temblorosa, que temía perder el empleo si la cooperativa lo juzgaba mal. Tal vez deba dejar de venir a tu granja y buscar otro modo de ganarme la vida, me dijo, dolido, sintiéndose una carga. Ese día fue uno de los más oscuros. Ver cómo la rumorología ponía en jaque nuestro amor incipiente me devastó. No, por favor, no te rindas, le rogué. Al final de esa semana, la empresa citó a Marcos para un ultimátum, o aclaras que nada raro sucede, o buscaremos a otro repartidor. Me confesó que dudaba en mentir, negar nuestros sentimientos, con tal de conservar el trabajo. Le reclamé con suavidad,
¿quieres vivir escondiéndote? Sentí la amenaza de un quiebre inminente, temiendo que su supervivencia laboral lo empujara a rechazarnos. Ninguno de los dos deseaba romper, mas la realidad era tosuda, las miradas inquisitivas, la presión de la cooperativa y la mentalidad cerrada del entorno. Lloramos juntos en mi cocina, con la posibilidad de separarnos si la situación no se resolvía. Un rayo de esperanza surgió cuando un grupo de clientes de la cooperativa, que apreciaban la eficiencia y humanidad de Marcos, intervinieron hablando con la gerencia. Es su vida personal, no afecta su distribución ni su excelente trabajo, dijeron. Incluso algunos vecinos míos se unieron a la defensa, reconociendo la dedicación de Marcos y que su diferencia era inofensiva. La cooperativa, sintiendo la presión de no perder clientes valiosos, se retractó de su ultimátum. Permitirían que él siguiera cumpliendo sus rutas, siempre que no generara escándalos. Fue un respiro. Al enterarme, me lancé a sus brazos con lágrimas de alegría, comprendiendo que, aunque el pueblo y la empresa eran conservadores, existían personas justas que defendían la libertad de ser distinto. Con ese conflicto superado, Marcos y yo nos sentimos más unidos. Supimos que, si la vida nos ponía trabas, tendríamos la fuerza de superarlas. Poco a poco, su relación laboral se normalizó, y las lenguas maliciosas se cansaron de murmurar. Nuestras citas semanales, entre sacos de pienso y tazas de café, se convirtieron en espacios de ternura. Daba igual que la diferencia de roles, granjero que soy y repartidor que es él, se viera poco convencional. En la práctica, éramos dos adultos que eligieron amarse. ¿Final feliz?, te preguntarás. Sí, y con un toque de vida real, pues la aceptación no vino de la noche a la mañana ni a la perfección. A veces un vecino, medio en broma medio en serio, soltaba comentarios. Pero nosotros habíamos aprendido a abrazar la vida sin temor al que dirán. Y, sobre todo, sin miedo a esa peculiaridad que tenía Marcos, esa que no era común en la gente, y que se convirtió en la chispa que me enamoró. Quizás en otro momento la habría juzgado extraña, pero en su presencia, la vi como un milagro de la diversidad humana. Los meses pasaron, y ahora nuestras rutinas están sincronizadas. Él llega con su camión, descarga el pienso. Yo salgo a recibirlo, le ayudo con los sacos, y nos regalamos un beso fugaz a espaldas de las gallinas cacareando. Luego, compartimos unas horas, bien sea para comer, pasear por la granja o charlar sobre planes futuros. Ya no precisamos escondernos con tanto ahínco, si bien conservamos cierta discreción por respeto al ambiente rural. Y ese rasgo excepcional que generaba intriga. Quizá muchos quisieran saberlo, pero no lo diré, es ese ingrediente en la persona de Marcos que me cautivó desde el primer día, algo que no se ve a diario y que lo convierte en un ser único. Algo que me hace sonreír cada vez que lo contemplo, recordándome que la verdadera belleza y singularidad del amor radica en aceptar lo que uno es, con sus diferencias y rarezas. Se preguntarán si su historia y la mía vencieron todos los obstáculos. Diría que los superamos uno a uno, y seguimos aprendiendo cada jornada. Algunos vecinos se acercaron a nuestra realidad con más apertura, la cooperativa dejó de entrometerse, y mi tío, poco a poco, aceptó a Marcos como parte de mi vida. El amor, cuando es genuino y honesto, puede allanar los caminos más tortuosos. Así, con un corazón que late intensamente, me despido convencido de que, si has llegado hasta aquí, comprendes el poder de la diversidad, de la diferencia, y lo mágico que puede surgir de un encuentro fortuito entre un granjero solitario y un repartidor con algo que no se ve a menudo. Este es nuestro relato, y por eso te dije que si te quedabas hasta el final, ibas a sentir la sorpresa de cómo un simple suministro de pienso para la granja se convirtió en el puente de un amor que desafía lo convencional. A veces, basta un rasgo extraordinario en una persona, tan distinto de lo que el mundo llama normal, para que la vida se inunde de un sentido renovado.